En este caso vamos a hablar con un diputado porteño, bueno, además obviamente de otras cuestiones que va a hacer referencia seguramente, porque además camina mucho la ciudad de Buenos Aires. Lo tenemos en línea a Pitu Salvatierra. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto estar hablando con ustedes, a la mesa y a la audiencia. Recuerdo, no, un gusto para nosotros y hablábamos, nos hemos visto la otra vez que se conformó la Comisión de Violencia Institucional, una comisión que, digamos, por lo que tengo entendido, no es de reunirse demasiado, pero bueno, vale como para empezar la nota, ¿no? ¿Cómo está la violencia, los seguimientos de los casos de violencia institucional, que creo son bastantes en la ciudad de Buenos Aires? Y bueno, son variados y muchos. Tenemos un gobierno que mm, cruel, muy cruel, específicamente con los sectores populares. Eh, Más allá de los distintos hechos de violencia institucional que vemos a través de las redes, que seguramente ustedes ven, que tienen que ver con la persecución a personas que son trabajadores de la vida pública, que están vendiendo en algunos casos palta, en otros casos panuelos, y que son percibidos como si estuvieran robando, el impedimento de reciclar y lo que le hacen a los recicladores, de secuestrarle el carro, de cobrarle una multa de a veces de 200.000, 300.000 pesos para devolverle el carro, cosa que no siempre se efectúa. El operativo Tormenta Negra, pero el operativo Tormenta Negra fue el más rutilante que le dieron, porque ellos le quisieron dar visibilidad. Antes de eso había habido ya como 6 rachas en 4 o 5 villas simultáneamente. Aparte de eso, a la situación de los hospitales, donde nuestros vecinos tienen que ir a hacer una cola de las 3 de la mañana para conseguir un turno que paga 6 8 meses, en distintas entidades o instituciones gubernamentales hemos recibido denuncias de vecinos, cosa que sabemos que es así, que muchas veces por sus apariencias o sus rasgos físicos son tratados de manera discriminatoria, Sí. Muchas veces porque son ciudadanos de países limítrofes que han decidido vivir en nuestro país. Y en otros casos son argentinos hijos de boliviano, paraguayo, y como tienen los mismos rasgos faciales, son discriminados por parte del Estado. Tienen que andar comprobando ellos que son argentinos, con una demostración de una ignorancia muy Sí. profunda de este Sí, Estado de la además Ciudad de eso Buenos Aires, no. cuáles son los rasgos de los argentinos, ¿no? Nosotros los rasgos europeos los fuimos adquiriendo con la migración, pero nuestros verdaderos rasgos tienen más que ver con los pueblos del norte de nuestro país. ¿Sabés qué decías, Pitu, hablando de discriminación? Bueno, aquellos que viven cerca o pasan para ir a trabajar cerca de algún cajero, a eso de las 7 8 de la mañana, bueno, vos ves cómo desalojan los cajeros en donde la gente está tratando de dormir para no pasar frío, ¿no? Bueno, Sí, nada, bueno, han quería hecho sí, también en el aeroparque, en los sí, guardias de los hospitales. Sí, o sea, también las personas en situación de calle son perseguidos. sí. Eh, Sin ninguna solución estructural del problema, con una contradicción muy profunda en esta gestión que lleva 18 años en la Ciudad de Buenos Aires, en donde se construyó la ciudad como nunca antes en la historia. El nivel de construcción que tuvo estos últimos 20 años la Ciudad de Buenos Aires no lo tuvo toda la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Y Seguro. sin embargo, cada año la problemática habitacional se agudiza más. Evidentemente la construcción en la Ciudad de Buenos Aires no tiene que ver con resolver la No. problemática habitacional, sino con la especulación de determinados sectores de especulación financiera o atesoramiento, ¿no? Entonces ahí es donde la vivienda pierde el rol social fundamental, que es que gente viva adentro. Entonces vos tenés una situación en la Ciudad de Buenos Aires, en donde tenés récord de personas en situación de calle, y sin embargo tenés casi 350.000 unidades habitacionales vacías totalmente, que no están puestas al mercado ni para alquiler, ni para venta, ni para nada. Y agregándole a esta situación más gravedad, está el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que hasta la fecha ha desalojado a más de 6.000 personas, de los cuales, más de 7.000 personas, de los cuales 2.500, 3.000 son menores de edad, en estos desalojos administrativos que viene realizando Jorge Macri. Entonces,
hay un empeoramiento de la situación de las personas en situación de calle y no hay una sola política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que apunte a resolver esto en 20 años. Entonces, después de 20 años de gobierno, como se dan cuenta de que hay problemáticas estructurales en la ciudad que nunca han resuelto, el señor Jorge Macri, desentendiéndose de los otros 16 años de gestión del PRO, dice, heredamos una ciudad, como si ellos no fueran parte del mismo gobierno, desentendiéndose de esa ciudad, nos quiere echar la culpa ahora a los pobres de la Ciudad de Buenos Aires de la falta de vivienda de la clase media, cuando no ha tenido ninguna política para resolver esta situación. No, y aparte ha sumado al tema de la vivienda, que ya, bueno, casi histórico acá en la Ciudad de Buenos Aires, se suma ahora que hay realmente problemas de empleo también, ¿no? Que esto es bastante, más allá de que, bueno, que se generan emprendimientos o, bueno, gente que trata de rebuscársela como puede, realmente se suma el tema del desempleo. Te quería preguntar, Pitu, porque presentaste un programa de desendeudamiento popular, que ahora lo vas a presentar el 2 de junio, Sí. y bueno, básicamente, bueno, habla de varios puntos, de reemplazar el crédito privado por crédito social, con tasas subsidiadas, 6 meses antes de comenzar a pagar, cuotas fijas, accesibles, bueno, es un plan que está realizado junto a economistas, ¿no? Junto a Mercedes D'Alessandro, pero bueno, digamos, ¿qué te mueve a llevarlo? O sea, ¿cuál es el panorama, el estado de situación que te hizo, bueno, armar en equipo este plan de desendeudamiento popular? Lo que nos movió a llevar adelante este proyecto de ley es que los sectores populares son los que más y peor endeudados están, en peores condiciones, porque al tener una gran cantidad de nuestros vecinos, de los sectores populares, dentro de la economía popular o dentro de la informalidad laboral, tienen que terminar acudiendo a prestamistas internos de los barrios o a entidades financieras que irresponsablemente generan préstamos crediticios sin ningún criterio y generándole más que una solución un problema a la familia. Entonces lo que primero nosotros planteamos es que acá tenemos un problema estructural, que no es que no se debe a la mala administración económica de las familias, sino se debe al modelo económico del gobierno nacional, que produce que las personas no puedan llegar a fin de mes. Entonces, en ese no poder llegar a fin de mes, comiencen los procesos de endeudamiento. Entonces, lo que nosotros decimos es dos cosas. En un contexto en donde el gobierno nacional genera un modelo económico, incluye a un montón de gente, sin embargo, el sistema financiero ha expandido el crédito indiscriminadamente y ha dado masivamente créditos a personas que las ha complicado muchísimo. Entonces, en esa situación nosotros lo que decimos dos cosas. Hay una responsabilidad del Estado de acompañar a estas familias para poder resolver ese problema, y hay una responsabilidad del sistema financiero que ha ganado muchísima guita con este sistema económico que hace que la gente no llegue a fin de mes y que se tenga que endeudar, ya se la ha llevado un pala. Entonces lo que nosotros planteamos es un impuesto, un aporte extraordinaria de las fintech, de las billeteras virtuales, de las instituciones financieras que prestan plata, y un aporte también del presupuesto de la ciudad al FONDES, que es un fideicomiso que dentro de su carta orgánica tiene la posibilidad de dar préstamos sociales. Entonces usar ese fideicomiso para poder darle préstamos sociales a las personas de determinadas características, beneficiarias del aguache, jubilados, ¿no? Trabajadores de la economía popular, informales, trabajadores domésticas, personas trans. Está bastante caracterizada para quién está dirigida este proyecto de ley. Las cosas novedosas, lo más novedoso o lo que a mí más me gusta resaltar y que fue el aporte que nosotros fuimos a hacer, tiene que ver que con el tiempo, los 6 meses de gracia, porque entendemos que la familia necesita acomodar su economía para poder empezar a pagar la deuda nueva que se le generó en otras condiciones mucho más favorables, pero igual necesita los 6 meses de gracia. Y lo importante también de la ley son dos cosas: el acompañamiento psicológico que propone la ley para las personas, porque vienen agobiadas, vienen complicadas de salud, en materia de salud mental, por la angustia que se genera toda esta situación. Y el otro es la educación financiera, ¿no? El programa tiene estas dos cuestiones: acompañamiento en materia de salud mental
y educación financiera para saber cuándo te están dando un préstamo que te complica la vida y no se te soluciona un problema, ¿no? Pitu, también habías hablado de que en los barrios, lamentablemente, bueno, mencionabas que dieron a mansalva algunos créditos que no deberían darlo, pero instituciones públicas, pero también hay muchos que para pagar sus deudas está entrando el narco, ¿no? Va entrando, ya entró, ya lo dijiste en varias entrevistas. Mira, en una etapa cuando apenas empezó la crisis que cortó los alimentos de nación y los comedores empezaron a cerrar en los barrios y las organizaciones, las cooperativas empezaron a deshacerse, y empezaron a retroceder las organizaciones sociales, los que avanzaron fueron los narcos, los tranzas, no son narcos, son narcomenudeo de los barrios, pero claro, terminan siendo los que tienen el capital en ese momento. Y empezaron en ese momento con el llamador, con el cazador, le decimos nosotros, dando préstamos sin intereses. O sea, prestaban a la gente y le decían, yo te presto 300 o me devolvés 300. Eso lo hicieron durante 6, 8 meses más o menos. Después de eso empezaron ya a prestar con niveles de intereses usureros, impagables, que hacen que la gente viva en una situación angustiante, porque estos son actores muy negativos y muy violentos en su manera de proceder, ¿no? Entonces, también nosotros consideramos dentro de nuestro proyecto de ley estas situaciones, por eso no solamente consideramos las deudas bancarias o de fintech o de billeteras virtuales, sino estas deudas informales que se fueron generando dentro de los barrios y dándole valor a la palabra de nuestros vecinos, porque el sector popular, la gente humilde, es gente cumplidora, es gente de palabra. Entonces nosotros proponemos dentro del proyecto de ley que con una declaración jurada del vecino pueda declarar la deuda que tiene, si yo le debo tanta plata a tal persona, que pueda acceder al préstamo y que devuelva en las mismas condiciones que el resto, para poder sacarse de encima también estos factores generan muchísimo problemas, son muy violentos en su manera de cobrar y hostigan demasiado a nuestra gente. Para dar una idea, miren, nuestra gente saca préstamo en algún lugar, muchas veces no le piden casi ni requisitos, solamente el documento, le entregan 400.000 pesos, pagan 2 cuotas, 3, y después por ahí no pueden pagar más. ¿Qué hace esa entidad financiera? Le vende esa deuda a un bufete de abogados que lee 24 horas, los 7 días de la semana, hostiga a estas personas amenazándola de que la va a llevar a juicio, que le va a embargar esto, que le va a embargar el sueldo, que le va a hacer esto, que le va a hacer el otro. Es la presión psicológica, la angustia, y se le suma a esta familia, a la situación económica que vive, a la deuda que tiene, al que no puede llegar a fin de mes, que no va a saber cómo es su futuro. Tenemos un fe de abogados que se encargan de hostigar a estas personas que están con una deuda que a veces es insignificante, es 300.000 pesos que le prestaron y ahora deben 2 millones de pesos. Claro, sí, seguro, es increíble. Mi compañero Miguel te quiere hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Miguel, un gusto. Un gusto. Sí, indudablemente yo soy de Cava, vivo por acá, en Congreso casualmente, y la mayoría de la gente es clase media, pero sin embargo hay una división dentro de Cava también, ¿no? Porque, por ejemplo, una tontería por ahí, ¿no? Pero yo tomo el subte y es un desastre, es el tren fantasma, las estaciones se caen a pedazos, los subtes son muy viejos, se paran cada 2 momentos, y resulta que por ahí el de Palermo no, como va por ahí para ellos otro tipo de gente, es bárbaro, todas las estaciones arregladitas, sí, hasta en eso. Pero mi pregunta va acá. Si tenemos tantos problemas en Cava, ¿por qué ganan? ¿Por qué hace 18 años que están? ¿Cuál es el tema principal? ¿Falla la oposición? Fallamos nosotros, indudablemente los que votamos, no es mi caso, pero algo falla, porque hace mucho que están, ¿eh? Sí, yo voy a darte una explicación muy clara de por qué la gente vota de determinada manera o no. No me atrevo yo a tomar esa atribución. Sí puedo decir que la composición social de la ciudad de Buenos Aires es compleja para los proyectos populares, que somos los sectores populares una minoría dentro de la ciudad de Buenos Aires. La clase media ha sabido ser progresista, pero en los últimos años todo se ha corrido un poco más a la derecha. Creo que la ciudad de Buenos Aires en este momento es el momento en el que más débil está el PRO. Creo que ya el porteño empieza a ver en el PRO desgaste, falta de gestión. Jorge Macri, la verdad que
se nota que nació en Tandil y lo criaron en el norte del conurbano porque no entienden ni cómo manejar esta ciudad. Sí, Entonces el porteño ya empieza a dar cuenta. Lo peligroso es que empieza a no mirar, no nos mira a nosotros como una opción todavía. Mira más a la Libertad Avanza el porteño como una opción que a nosotros hoy día. Sí, posiblemente Está Patricia nosotros cómo Bullrich. está nosotros cómo construimos un frente en la ciudad de Buenos Aires debajo de un modelo de ciudad, dentro de un programa de ciudad, que tenga la capacidad de convencer a la mayoría de los porteños de que somos una mejor opción que la derecha para gobernar esta ciudad. Bueno, eso lleva trabajo, me parece que lleva un montón de cuestiones que hemos perdido en estos últimos tiempos. La representatividad política, nosotros en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en 2018 perdimos 14 puntos en las distintas elecciones, cuando haces el cálculo del porcentaje que sacamos en el sur en el 2011, el porcentaje que sacamos el año pasado en el sur de la ciudad de Buenos Aires, 14 puntos que perdimos, y eso tiene que ver con la falta de representatividad de la política y de nuestro espacio político, que ha dejado de representar los intereses de los sectores populares, o al menos sectores populares, los sectores de trabajo, los sectores que siempre nos acompañaron, hoy no nos ven como la expresión de la concreción de su deseo. Creo que ahí hay muchísimas cosas. Me parece que hay, primero, una militancia con la cual tenemos que charlar y reconciliarnos y por volverla a poner en pie, porque me parece que tenemos como una dirigencia desgastada por el nivel de internismo dirigencial que viene teniendo el peronismo. Entonces me parece que hay que reconstruir nuestra militancia, me parece que hay que a través de esa militancia reconstruir el vínculo con la gente y recuperar la representatividad. La representatividad, para mi entender, solamente se recupera si vos empezás a discutir desde la política los problemas de la gente. ¿Qué es lo que intentamos hacer con la ley de endeudamiento? No entendemos el problema de la gente hoy. Es lo que intentamos hacer con la ley que vamos a presentar la semana que viene de reincidencia cero, que entendemos que apunta a bajar el nivel de reincidencia delictiva en la ciudad de Buenos Aires, generando acompañamiento a las personas que acceden a su libertad para reinsertarse laboralmente, educativamente y socialmente. Porque tenemos que la gente le preocupa eso. Sí, hay que volver a enamorar, pero bueno, realmente la gente está acceso a la vivienda, ¿no? Sí, la gente está realmente, creo que necesitada de enamorarse de un proyecto porque está demasiado desencantada. ¿Pensás que va a haber sesiones? Está bastante parada la legislatura, más allá de que podrían convocar, ¿no?, por los números y demás. Sí. Lo que se viene consolidando muy fuertemente es la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza. Sí. Evidentemente, la caída en desgracia de Adorni posibilitó el escenario para que el PRO y la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires empezaran a coordinar de una manera más fluida. Sí. Y lograron, se pusieron de acuerdo el día de ayer para llamar a sesión, porque entre los dos bloques llegan al quórum, para el día 18, con la idea de tratar entre el temario que logramos, porque todavía no está definido, pero lo que pudimos acceder hasta ahora, está entre el temario está convertir en contravención a los trapitos, en contraventores a los trapitos, está una ley de hojarasca, que nos preocupa, porque no sabemos qué quieren dar de baja ahí adentro. Claro. Y todavía no tienen un temario cerrado, todavía no lo cerraron. Siguen discutiendo el tema. Entonces hay una alianza que se va a ir consolidando con el tiempo, ¿no? Sí, seguro. Lo habían borrado Jorge Macri de la ecuación y ahora lo volvieron a incorporar por todo lo que pasó con Adorni. Y él está haciendo todos los deberes también, ¿no? Sí. Está haciendo todo lo que puede hacer, ¿no? Seguro. Es como una carrera de quién es más sorete entre él y el mileísmo. Tal cual. ¿Quién es peor en cada cosa? ¿Quién está más a la derecha, no? Y todos estos carteles que vemos. Bueno. Sí, pero yo creo que se equivocan, Ojo, si bien, porque el PRO era otra cosa, el PRO de Macri, ellos vinieron con la revolución de la alegría, los globos, era otra cosa el PRO del arretismo y es otra cosa el PRO de Jorge Macri, aunque todos son parte de un mismo espacio y tienen una misma concepción económica, una misma concepción de ciudad. Difieren yo creo que en la época más que nada difiere. Hoy tenemos un gobierno que es abiertamente agresivo con los sectores populares, maltrata y es cruel con esos sectores populares. Y yo sé
el porteño, de clase media, media alta, en definitiva, una gran porción de ellos no terminan de ser burgueses con culpa. Le molesta a la persona en situación de calle en su puerta, en su vereda. Ahora, no quiere que la saques a palazo delante de ellos. Si la sacas a palazo a las 5 de la mañana cuando ellos están durmiendo no pasa nada. Pero no es que habilita la violencia todo el tiempo. Entonces tiene un umbral de tolerancia sobre la violencia que ejerce el Estado sobre determinados actores. Yo creo que ahí eso no lo están calculando ellos, ¿no? Y ahí es donde yo guardo algún algo de esperanza. De Sí, creer no, de que y la también humanidad sigue siendo en su mayoría buena, los seres humanos en su mayoría somos buenas personas, queremos mejorar, queremos al otro, y yo confío en que en algún momento la sociedad va a reaccionar y va a ponerle freno a la crueldad del Estado Nacional y del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Y que ahí además la dirigencia popular tiene que estar preparada para conducir estos procesos. Sí, ojalá que así sea, pero Pitu, además también nadie vota la copia sino la original también, ¿no? Si vos te querés copiar del otro, no, más allá, Bueno, le pasó a Patricia Burris el año pasado. Claro. Con Milei. Claro, sí, tal Pasó cual. Si vas a copiar, no logras una identidad en cualquier arte que desarrolles, bien no te va a ir, en definitiva, ¿no? Pero bueno. No. Después hay que ver cuántos otros candidatos se presenten, qué sé yo. Sí. Siempre, para mí es un objetivo poder algún día ganar las elecciones y poder gobernar esta ciudad, que esta ciudad tenga un gobierno popular. O por lo menos que tenga un gobierno que mire a los sectores populares de otra manera. Inclusive nosotros planteamos que es tal el abandono de un sector de la ciudad de Buenos Aires, que en este caso es el sur de la ciudad de Buenos Aires, donde se concentra la pobreza de la ciudad de Buenos Aires, que nacer en mi barrio te da una expectativa de vida 10 años menor que cualquier pibe que nace en Belgrano o en Palermo. Seguro. No nos separa ni 5 kilómetros de distancia. En 5 kilómetros hay 10 años de diferencia de expectativa de vida. Entonces eso se debe a la discriminación presupuestaria que sufrió el sur de la ciudad de Buenos Aires de la recuperación de la democracia para acá. El sur está abandonado, hay una deuda social con el sur que merece una reparación histórica. Y esa reparación histórica tiene que ver con un Estado que invierta en el sur fuertemente para poder poner en condiciones la infraestructura del sur de la ciudad de Buenos Aires, que está en deficiencia, poner en valor el espacio público del sur de la ciudad de Buenos Aires, integrar los barrios populares al resto de la ciudad de Buenos Aires para tener una ciudad más justa, más igualitaria para todos, resolver los problemas estructurales de los complejos habitacionales, mejorar el sistema de salud, que está bastante deficiente en el sur de la ciudad de Buenos Aires, y la Comuna 8, que es la comuna que concentra el 60% de la villa, sigue sin tener un hospital propio, construir el sistema de salud mental del sur de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos récord de suicidios de jóvenes en barrios populares, hemos tenido casi 12 suicidios, por muy diferentes objetivos, de adicciones, ludopatía, depresiones y un montón de cuestiones. Entonces necesitamos un tema de salud robusto, de salud mental robusto en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Planteamos una reforma educativa en el sur de la ciudad de Buenos Aires. No podemos tener escuelas en el sur de la ciudad de Buenos Aires que tengan a nuestros niños 4 horas o 5 horas en la escuela, mientras sus padres laburan 12 horas. Porque ¿dónde creen que están esos chicos el resto de las 7 horas que no están en la escuela, no? Entonces, digo, necesitamos todas estas reformas para que el sur vuelva a ser un sur, para que el sur de una vez por todas sea un sur pujante, sea parte real de esta ciudad de Buenos Aires, y dejemos de tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Y que no haya una expectativa de vida de 10 años menor en el sur de la ciudad de Buenos Aires comparada al norte. No sé. Bueno, gracias, Pitu, por estos minutos. No, por favor, es un placer. Cuando ustedes gusten, acá estamos. Gracias. Hablábamos con Pitu Salvatierra, diputado porteño, bueno, un panorama completo, ¿no?, de su visión de la ciudad. Sí, vos sabés que esto que acabó de decir él de los suicidios es real, ¿eh? Están subiendo muchísimo la tasa de suicidios. Que muchos jóvenes se están suicidando, es increíble. Sí. Que nadie preste atención a eso. Y ya desde la pandemia para acá, mucha medicación en jóvenes por depresión, por ansiedad también. Claro, bueno. O sea, vamos a tener que darnos cuenta de muchas cosas, ¿eh? Sí, porque si no sé. Todos hemos sido adolescentes y siempre la adolescencia es un momento que, bueno, uno puede llegar
a tener altibajos emocionales, pero no de este tipo. Yo no recuerdo en mi época a nadie No. que se medicara. No. Es un montón, que, Sí, que sí. lo medicaran, digamos, ¿no? No, Digamos, no, es sí, un montón. sí. No, pero la juventud está muy perdida. Muy perdida. Y lo que pasa es que no. No, muy defraudada también, También, no, decepcionada. eso ni hablar. Sí, sí, No, totalmente. seguro. Falta de Hay una entusiasmo. mezcla, un combo de cuestiones que llevan a los chicos a tomar una Y sí. decisión increíble. Mm. O sea, ya en una persona grande que tome esa decisión uno le impacta. Imagínate un joven. Un joven, totalmente. Terrible. La Es vida un- por delante y se suicida. O sea, no me entra en la cabeza, qué sé yo, no sé. Sí. Vamos a una tanda y volvemos.